Que el Señor te bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy vamos a analizar Mateo 9:2. Antes de iniciar, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. También quiero presentarle el diccionario digital, escavadigital.com, que hemos creado especialmente para personas que desean traducir la Sagrada Escritura y a veces hacerlo de una manera rápida. En tercer lugar, quiero invitarte para que compartas este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y sea como sea, pero es una realidad. Las personas que se forman son personas que difícilmente son engañadas por sectas y herejías. La persona que estudia la Biblia correctamente son personas preparadas para enfrentarse a cualquier tipo de doctrinas, analizar y llegar a un consenso más objetivo de lo que es la verdad. Los objetivos de este programa se resumen en estas tres preguntas. La primera, ¿qué dice el texto bíblico? Una parte exegética muy importante. La parte de qué dice el texto es la traducción. Vamos a hacer una traducción literal del texto del Nuevo Testamento griego al español, usando la gramática, usando todo lo que nosotros podamos, todos los instrumentos que tengamos para hacer una buena traducción. Usamos los estudios realizados por Nestle y Alan, y también vamos a tomar en cuenta el aparato crítico de Nestle y Alan, lo que han hecho, bueno, Nestle y Alan y otros, ¿verdad? Lo que han hecho, lo que hemos acumulado hasta este tiempo. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. Una parte hermenéutica, la parte interpretativa, y también acudiremos a algunos comentarios famosos para poder acercarnos a conocer, a descubrir qué fue lo que se quiso decir, porque estamos a 2000 años de que se escribió el texto del Nuevo Testamento y a veces el significado es oscuro y algunas personas ignorantes lo tuercen, interpretando literalmente el texto y por supuesto afectando lo que realmente quisieron decir los apóstoles y Jesucristo. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice la perícopa? ¿Qué me dice ese texto evangélico a mí? La parte teológica, tal vez la más importante, lo que me dice para la vida, ¿verdad? Y sobre todo sabemos que la palabra de Dios, el evangelio, me lleva al amor. Bien, tenemos varios recursos que hemos grabado en internet, donde hemos, digámoslo de alguna manera, hemos ordenado los videos, porque son bastantes videos, y los más relevantes los hemos clasificado en páginas gratuitas. Si usted quiere utilizar ese recurso y aprovecharlo, porque lo hemos hecho para usted, pues digite mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google, y ahí aparecen diferentes páginas, y sobre todo las página web gratis y otras que son importantes. Página web gratis fundamental, donde hemos traducido, donde hemos clasificado los videos que hemos grabado. Bien, el texto de hoy: curación de un paralítico. Mateo 9:2, ¿verdad? Esto de aquí no es Mateo 2:3-5, sino Marcos 2:3-5. Hay una pequeña equivocación al respecto. Y vamos a ver si se mantiene. Marcos 2:6-7
y Marcos 2, 3, 5. Es Marcos aquí. Dice literalmente el texto, y ahorita lo vamos a ir analizando, que yo veo que es un poquito extenso. Dice el texto, y he aquí, protraían para él, protraían para él, ¿verdad? Aquí protraían para él, el verbo proséfero, ¿verdad? Protraían para él, es como que le traían a Jesucristo. Dice, hombre paralítico sobre cama siendo echado. Lo traían en una camilla, así de sencillo. Un hombre que era paralítico. Dice, y viendo el Jesús, estamos en forma literal, y viendo el Jesús la fe de ellos, Jesús se percata de la fe que tenían, dijo para el hombre paralítico. Entonces se dirige al hombre paralítico y le dice, ten ánimo, párvulo. Párvulo es otra expresión que viene mucho en el Nuevo Testamento, que nosotros la traducimos como niño, ¿verdad? Tecno, es esta expresión, tecno, párvulo, son dejados de ti los pecados. Ser dejado es ser abandonado, es renunciar, es que son perdonados los pecados. Pero la palabra literal es son dejados. Tus pecados son dejados, son dejados. Ese es el texto de hoy, que no tiene ninguna complicación exegética ni hermenéutica, ¿verdad? Porque sencillamente traen a Jesús una persona paralítica. Jesús curaba a los enfermos. Jesús nunca se negó a curar a los enfermos. Jesús percibe la fe del enfermo y le dice, lo primero que le dice son perdonados los pecados. Tal vez lo primero que una persona podría esperar en un texto de estos es que Jesús sane al enfermo. Y entonces muchos dicen, ¿por qué Jesús, si le trajeron un enfermo y él viene paralítico y quiere que lo cure, quiere que lo levante, por qué primero le perdona los pecados? ¿Verdad? Hay muchas expresiones. Ahora vamos a ver qué nos dice Robertson, qué nos dicen otros. ¿Por qué Jesús perdona los pecados? Son dejados de ti en lugar de curarlo. Y más adelante va a decir que para demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y le dice camina y lo sana. Pero lo primero que Jesús hace con la persona enferma es perdonarle los pecados. Podríamos sacar, y mucha gente saca enseñanzas de esto. Por ejemplo, dice que muchas veces para que Dios sane a los enfermos, los que tenemos ya alguna experiencia en el ministerio de sanidad en la iglesia, hemos visto como una sanidad del alma, una sanidad del corazón, una persona que se sienta en paz con Dios, es una persona que puede recibir un milagro de Dios. Es decir, Jesús vio que era más importante. Jesús puso prioritariamente la necesidad de la salvación del hombre a la sanidad. Es decir, primero tienes que salvarte y luego tienes que sanarte. Eso podría ser, estoy hablando de que podríamos sacarle a este texto una cantidad de enseñanzas importantes de por qué Jesús primero lo perdona, que eso es salvación. Primero lo salva y después lo sana, ¿verdad? Podríamos ver entonces una prioridad de acciones y también, ¿por qué no?, de importancia. Es más importante para Jesús sanar el alma, ¿verdad? No actúa así en todos los casos, ¿verdad? No actúa así en todos los casos, pero así actuó en este caso concreto. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. La Reina Valera traduce: y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La Jerusalén 1976 dice: en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La Reina Valera y la Jerusalén coinciden en la traducción, una traducción
puesta al servicio de la comunidad. Vamos al interlineal para analizar palabra por palabra. No encuentro en el 9.2, no encuentro ninguna indicación del aparato crítico. Es decir, que es un texto que se encuentra fácilmente, ahorita lo vamos a ver, en la Reina Valera. Vamos a ver aquí, dice en el texto, en el interlineal, ahorita vamos con el análisis, palabra por palabra. Aquí vamos a ver el interlineal que, y du, he aquí, proséferon, protraían, aftó, para él, y viene, ¿qué le traían a él? Le traían un hombre paralítico, ¿verdad? Le traían para él hombre, está omitido, pero es obviamente, paralítico, epiclinis, sobre cama, beblimenum, siendo echado. Luego sigue en la segunda oración, que idón, y viendo, o Jesús, el Jesús, timpistin, la fe, aftón de ellos, vio la fe, seguro la efervescencia de esas personas, hipen, dijo, to, y entonces viene el artículo y omite lo normal en el griego, omite el sustantivo hombre. To, para el hombre, dijo para el hombre, normal en el lenguaje griego, ¿verdad? En el griego se omiten, se incluye el sustantivo, el artículo, y se omite el sustantivo porque era de sentido común, no era necesario, entonces se omite. Esa es la forma de hablar de ellos. Nosotros también omitimos desde otro punto de vista, pero omitimos también sustantivos y verbos. Luego dice, dijo para el hombre paralítico, dice tarsi, ten ánimo, tecnon, párvulo, ¿verdad? Tecnon lo vamos a traducir como párvulo, mientras que ios como hijo. Afiente, son dejados, su, de ti, amartíe, los pecados. Son dejados, la expresión para decir son perdonados los pecados. La Reina Valera dice, tus pecados te son perdonados, y nos remite a Lucas 7:48 y a Marcos 2:5, que hay una nota. La Jerusalén dice, Jesús piensa en la curación del alma antes que en la del cuerpo. No realiza no hace el milagro, sino en atención de aquella. Es decir, lo más importante para Jesús es la sanidad del alma. Pero estas palabras contenían ya una promesa de curación, puesto que las enfermedades se consideraban como consecuencia de un pecado cometido por el paciente o por sus padres. Entonces había también la idea de que una persona era enferma por un pecado. Podría ser que en este caso también hubiera algo parecido, donde la gente creía que estaba paralítico por una enfermedad. Es decir, hay personas que están enfermas porque creen que Dios los castigó, porque creen que cometieron una falta contra Dios, etc. Y entonces la sanidad del alma es necesaria. De hecho, hay sanidad del alma en la iglesia, donde primero se ora por el corazón. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Primero se ora por el estado interior de la persona para que reciba el milagro. Y entonces nos remite en este sentido, donde es necesaria la sanidad del alma antes del cuerpo, o que una repercute en la otra, enfermedades somáticas, podríamos decir ahora. Y dice ver 8:29, es decir, Mateo 8:29 y Juan 5:14 y 9:2. Robertson le dice, le traían, proséferon, le traían lo que nosotros llamamos protraían. Dice que es un perfecto, una imagen gráfica hecha muy vívida por los detalles dados en Marcos 2:1-4 y Lucas 5:17. Tendido sobre una camilla, participio presente pasivo, una cama o camilla pequeña. Clinidio, ¿verdad? Clinidio,
Es lo que Robertson dice, una camilla pequeña. En Lucas 5:19, parihuelas, clavatum. En Marcos 2:4-11, tus pecados te son perdonados, afiente, ¿verdad? Afiente, que lo tenemos por acá, o literalmente son dejados. Presente pasivo indicativo, un auristo presente. Lucas 5:21 tiene afine, ¿verdad? Afine, tiene Lucas 5:21, usa afine, y mientras que Mateo usa afiente. Tiene afine el perfecto pasivo de indicativo dórico, jónico, parlático, afinte, una de las formas dialectales que aparecen en el koiné. Vamos a lo que nos dice Hanna, Roberto Hanna, dice que el verbo presente afiente, ¿verdad? Seguimos con esto. Es un verbo presente, tiene un sentido definido. Con esto, vamos a ver si me pasó. Con esto tus pecados reciben perdón, ¿verdad? Tus pecados reciben. Con esto se te perdonan los pecados. Es lo que nos dice, atendiendo a Turner, ¿verdad? Acude a Turner en la gramática del Nuevo Testamento griego. Y ahorita vamos a ver las palabras una por una, analizando su caso. Aquí tenemos, por ejemplo, caí y du. Vamos a ver el Códice Sinaítico del siglo IV, las Biblias más antiguas de las cuales nos tomamos todos los cristianos. Caí y du, ahí lo ve igual, ¿verdad? Proséferon, ahí está exacto. Aftó, ahí está exacto. Paralíticon, ahí está. Epiclinis, aquí está. Clinis, ahí está, clinis. Beblimenum, aquí está beblimenum. Que está aquí, y don está aquí. O Jesús, el Jesús, o Jesús. Está el signo superior, la iota y la sigma final, ¿verdad? La primera y la última letra. El Jesús, ¿verdad? Que se abreviaba Timpistin, ¿verdad? Ahí está. Luego sigue Aftón, aquí lo tenemos. Ipen, aquí está Ipen, ¿lo ve? To, paralítico. Entonces viene el artículo con el sustantivo to, paralítico, ahí viene. Luego sigue Tarsi, ánimo. Tarsi, ahí está Tarsi. Tecnon, ahí está tecnon. Afiente, luego sigue su, aquí está su. Luego sigue amartie. Entonces sigue amartie. Está completo el Códice Sinaítico. Vamos a revisar el Vaticano, que donde aparece que, luego aparece idu, bien. Proséferon, muy clarito. Aftó, paralíticon, epiclinis, y aquí aparece una pequeña variante, clinis, ¿verdad? Porque el autor aquí
tenemos clinis, que es la palabra correcta porque así la pone Nestle Aland, clini, y en el texto en el Vaticano escribió clinis también, porque epsilon iota se pronunciaba I. Entonces, pero hay una variante, ¿verdad? Se sujeta entonces a la palabra clinis, como la menciona la reina, el códice sinaítico, y además porque así se escribe. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la palabra clinis en el análisis. Beblimenum, ¿verdad? Que idón, o Jesús, y viene otra vez Jesús, abreviado, para eso viene este signo gráfico superior, la primera letra y de Jesús y la última letra, la sigma. Timpistin, la fe, timpistin. Entonces tenemos pistin, muy bien. Aftón, y viene esto, significa que omitió la ni, ¿verdad? Aftón hipen, se trataba, decía alguien por ahí, que se trataba de aprovechar el máximo de espacio, porque los pergaminos, este tipo de material que era tomado de animales, era muy caro. Entonces aprovechar al máximo el espacio es una característica. To paralítico, bueno, me brinqué. Hipen, aftón, hipen. To paralítico, ¿ve? Y aquí paralítico, está bien. To paralítico. Tarsi, ahí muy bien. Tecnum, ahí está. Afiente, ¿verdad? Afiente. Se omite la ni y viene la tai, ¿verdad? Afiente. Esta rayita para decir que omite la ni, ¿verdad? Está omitiendo la ni. No sé, pero yo le hubiera quedado más fácil poner la i. Pero no importa, la omite. Su, aquí lo tenemos, su. Y amartíe. Amartíe. Ahí está. Está completito. Vamos con el análisis gramatical, que es una conjunción coordinada copulativa y, ¿verdad? Y do, esto es una interjección, aquí. Y aquí, procéfero, lo escribimos en el cuadro para buscarlo. Recuerden que todo esto tenemos que buscarlo en el diccionario. Procéfero, yo voy a buscar una, pero no todas. Procéfero, el diccionario nos dice que viene de prosfero, que se puede traducir, que viene del infinitivo protraer, y es un verbo, imperfecto indicativo activo, primera singular, o imperfecto indicativo activo, tercera plural. Puede ser cualquiera de las dos. Ahorita vamos a ver por qué es tercera plural. Entonces tenemos que el diccionario me dice que es un verbo que viene de prosfero, que es imperfecto indicativo activo, tercera plural, ¿verdad? Y que el infinitivo es protraer. Yo entonces tengo que traer a la pantalla, voy a ponerles aquí el paradigma, bueno, no todo el paradigma, pero sí para mostrar el paradigma del imperfecto. El diccionario me dice que es imperfecto indicativo. Entonces yo, el tiempo imperfecto del modo indicativo, que es esto, ¿verdad? Que tenemos acá, todo esto es el imperfecto de indicativo. Y recordemos que procéfero está en tercera plural, pero también está en primera singular.
Y por el contexto tenemos que escoger si es protraía o protraían. Si es uno, protraía. Pero dice que, y aquí protraían, porque eran varios, ¿verdad? ¿Por qué eran varios? Porque dice, viendo Jesús la fe de ellos. Viendo Jesús la fe de ellos. Aftón es plural. Entonces son varios los que venían. Protraían. No era un hombre el que traía al hombre, sino que eran muchos hombres los que traían al hombre paralítico. Protraían, entonces, obviamente es tercera plural, ¿verdad? Es este. Protraían. Un imperfecto protraía, yo protraía, tú protraías, él protraía, nosotros protraíamos, vosotros, y ellos protraían. Protraían, pasamos la diapositiva. Aftó, lo escribimos acá, lo buscamos en el diccionario Escava Digital, que yo traté de ahí en ese diccionario, ahí vienen todos, no voy a buscarlo porque se nos hace extenso. Es un pronombre personal, ¿verdad? Que viene de aftos, así me dice el diccionario. Entonces aquí traigo el paradigma aftos y él, ¿verdad? Él, ella, ello. Y aftó yo lo voy a encontrar en varias partes. Aquí como masculino y aquí como neutro. Entonces yo digo, ¿es neutro o es masculino? ¿Es masculino? ¿Es género masculino o es género neutro? Aftó. Protraían, aftó es para él, ¿verdad? Porque aquí le agregamos el para. Recuerde que el dativo tiene a, para, con, por, etc. Yo voy a escoger para él o para él, así como está aquí. Para definir si es masculino o neutro, tengo que ver cuál es el antecedente. Protraían para él, es decir, para él es para Cristo. Cristo es masculino, por lo tanto es masculino. Así de sencillo. Entonces es masculino singular dativo. Protraían para él. Y aquí viene algo interesante. Protraían para él. Y luego viene paralítico, que es un adjetivo. El adjetivo, ponga atención, es un adjetivo. Protraían para él, para Jesús, ¿verdad? Un paralítico. Es decir, están dando un adjetivo. Pero ese adjetivo responde a un sustantivo. Es decir, paralítico ¿qué? Un hombre, una mujer, ¿qué era? Un paralítico ¿qué? Entonces, si yo veo paraliticón, que es el que viene, ¿verdad? Lo voy a ver aquí. Yo voy a encontrar que paraliticón es masculino singular acusativo. Eso significa, que es lo que yo puse aquí, masculino singular acusativo. Significa que está respondiendo a un sustantivo que no está ahí presente. Yo le llamo sustantivo tácito, que es hombre en masculino singular acusativo, que sería anthropon, ¿verdad? En masculino singular acusativo. Este viene omitido, no viene. Entonces aquí falta anthropon. ¿Por qué? Porque así es el lenguaje. Y así es el lenguaje nuestro también. A veces decimos adjetivos y no decimos el sustantivo. Eso es parte, eso lo hemos heredado nosotros también de los griegos. Dice para el hombre paralítico. Entonces la palabra hombre, ¿verdad? Que viene omitida, viene en forma tácita. Luego viene paralítico. Paralítico, que lo escribimos también acá. Y paralítico yo lo busco en el diccionario. Y el diccionario me va a decir que es un adjetivo que viene de paralíticos. Entonces yo traigo el paradigma paralíticos acá. Y esto es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Paralíticon, ¿verdad? Que es masculino singular acusativo. Es un adjetivo que responde a o que acompaña al sustantivo anthropon, ¿verdad? Se traduce paralítico, ¿verdad? Y está en singular.
Paraliticón. Luego sigue epiclinis. Y cuando vienen las preposiciones, siempre acompañan el sustantivo. ¿Por qué? Porque la preposición determina todo el sentido del sustantivo. Entonces, cuando viene epi, que es una preposición con genitivo sobre, se une a la palabra que sigue. Sobre clinis. Y clinis yo lo busco en el diccionario, pero viene sobre clinis. Y ese sobre se le puede poner, se le antecede a la palabra clinis, que yo, si la busco en el diccionario, voy a encontrar que clinis es un sustantivo, me va a decir el diccionario, que viene de clini. Entonces traigo yo el paradigma clini y voy a encontrar clinis, aparte que el diccionario me va a decir que es femenino singular genitivo, eso me va a decir el diccionario, que es género femenino singular genitivo. Entonces yo a esto le agrego la preposición sobre clinis, sobre cama. ¿Ve? Entonces, porque se une a la palabra, le da el sentido a la palabra. Sobre cama. Y luego viene beblimenum, que viene también un participio, ¿verdad? Este participio también hace referencia a un sustantivo, porque el participio es una especie de adjetivo. Entonces viene beblimenum, que se va a traducir siendo echado, que es aquí, vamos a verlo aquí en la oración, que él hace referencia también a el hombre. ¿Por qué va a estar en masculino singular acusativo? Porque el hombre, que a la vez en masculino singular, está igual que el adjetivo en masculino singular acusativo. Los tres están en masculino singular acusativo en la oración, masculino singular acusativo, porque también es como decir otro adjetivo de Anthropon, que esto nos indica que beblimenum, aquí está, beblimenum es masculino, ¿verdad? Beblimenum, masculino singular acusativo, masculino. Ve que los tres son masculinos. Entonces, beblimenum. Y en la situación de la voz, que es pasiva, pues nada más siendo echado, ¿verdad? Echando, si hubiera sido en voz activa, pero como se vuelve pasivo, lo sabemos en la gramática española y griega, se vuelve pasivo digamos así, el sujeto de la oración. Entonces ya no es echado, sino siendo echado. Entonces aquí lo tenemos, siendo echado, beblimenum acusativo, porque el hombre y el paralítico es masculino singular acusativo, concuerdan en género, número y caso. Por eso dice siendo echado. Bueno, en el diccionario decía que es un participio, por lo tanto, y que viene de valo. Entonces yo tengo que buscar el perfecto pasivo de valo, porque cada uno tiene una forma de conjugarse, y esta forma toda se traduce siendo echado, ¿verdad? Y yo lo encuentro aquí, ¿verdad? Beblimenum, en el masculino singular acusativo, igual que el adjetivo paralítico y anthropon, el sustantivo anthropon. Luego tenemos que en este caso es una conjunción coordinada copulativa y idón, viene otra vez idón, y aquí idón idón es un participio, ¿verdad? Idón, yo lo busco en el diccionario y dice es un participio, no lo voy a buscar, pero usted puede buscarlo. Aoristo activo, masculino singular nominativo, que viene del verbo orao, que es ver infinitivo.
Y aquí se traduciría viendo. ¿Por qué? Bueno, es un aoristo activo. Aoristo activo. Es decir, aoristo activo. Que estos auristos activos se traducen todos viendo, ¿verdad? Y que cambian de forma porque van a adquirir la forma del sustantivo que están representando o que están determinando, calificando, es decir, porque funciona como una especie de adjetivo. ¿Y cuál es el adjetivo que idón está acompañando? Bueno, Jesús, ¿verdad? Aquí sigue. El masculino singular nominativo, porque el sustantivo que sigue está en masculino singular nominativo, con el artículo que tiene que concordar en género, masculino, número, singular, caso, nominativo, los tres. ¿Ve? Entonces por eso viene y viendo, ¿verdad? Porque hace referencia a este Jesús. Viendo Jesús. Jesús viene a ser el sujeto principal, el que realiza la acción verbal, ¿verdad? De este adjetivo verbal, que es un participio. Y viendo el Jesús. ¿Ve? Viendo el Jesús. Y este viendo, idón, entonces dice que está en el masculino singular nominativo, es decir, este. Y viendo, está en, véanlo que masculino, y así tiene que estar en el sustantivo. ¿Por qué masculino singular nominativo? Porque él está hablando de un sustantivo que está en masculino singular nominativo, que es Jesús. Pasamos la diapositiva y encontramos efectivamente al sujeto principal de esa acción, que también es verbal, ¿verdad? El participio verbal. Entonces tenemos que ese Jesús o Jesús, ¿verdad? O Jesús, que usted lo ve aquí. Jesús es un sustantivo masculino, porque así lo dice el diccionario, viene de Jesús, ¿verdad? Y entonces yo traigo el paradigma de Jesús aquí, ¿lo ve? Y voy a buscar o Jesús, que lo encuentro fácilmente por el artículo, ¿verdad? Y si no, por la terminación, el Jesús. Y está en masculino singular nominativo. Por eso después el participio va a estar en masculino singular nominativo, que aquí por orden de oración, pues lo ponen de primero. Nosotros podemos decir, y el Jesús viendo la fe de ellos, pero nosotros lo ponemos viendo el Jesús la fe de ellos, etc. Luego dice tin pistin. ¿Qué vio Jesús? Tin pistin. Entonces viene tin pistin, que es el artículo con su respectivo sustantivo. Si yo busco pistin en el diccionario, es un sustantivo femenino que viene de pistis. Viene de pistis. Ahora, viene de pistis. Traemos pistis, que es el paradigma, a la pantalla, que es fe, ¿verdad? Y lo tin pistin lo ubico acá. Tin pistin, ese tin, el artículo, que es este, y pistin a la par, que es el sustantivo. Como ven siempre, si el artículo y el sustantivo y el artículo tienen exactamente la misma situación gramatical, es decir, los dos son femenino singular acusativo. A eso es lo que nosotros le decimos en gramática, concuerdan en género, número y caso, siempre el artículo y el femenino, y el sustantivo. Igual el participio, si hay un participio que acompaña al sustantivo. ¿Y cómo se traduce la fe o a la fe? Y viendo a la fe, no más que se oye muy feo a la fe, entonces y viendo a Jesús la fe, sabiendo que es un acusativo, es decir, en una oración gramatical es un complemento directo. Viendo la fe, digamos, no es sujeto de oración, y luego viene aftón, ya por eso sabemos que son varios, y por eso vimos que proséferon
es tercera plural, ¿verdad? Porque sabemos que fueron varios los que trajeron al hombre, viendo la fe de ellos, ¿verdad? Aftón indica que eran varios hombres. Si lo busco en el diccionario me va a decir que es un pronombre personal que viene de aftos, el ella, ello. Entonces traemos aftos con todas con todos los casos que vienen, ¿verdad? Todas las terminaciones o declinaciones. Y busco aftón y lo encuentro aquí. ¿Vea? Este es un caso interesante porque está en los tres géneros. Está en el género masculino, está en el género femenino y está en el género neutro, ¿verdad? Que nosotros en español no tenemos género neutro, pero los griegos sí. ¿Y qué es? ¿Masculino, femenino o neutro? La fe de ellos, ¿es de ellos, de ellas o de ello? ¿Qué es? Entonces sabemos que está hablando de los hombres que trajeron al paralítico. Y hayan mujeres o no hayan mujeres, hayan niños o no hayan niños, aftón se usa el genérico hombres, de ellos, de esos hombres. Por lo tanto, hombres o esos hombres son masculino. Por lo tanto, es masculino plural genitivo. ¿Cómo está aquí? Masculino plural genitivo. La fe de ellos, ¿verdad? ¿Y por qué de ellos? Porque digamos a la palabra se le agrega la preposición de o de este. Yo le digo la fe de ellos, ¿verdad? Pasamos la diapositiva. Ipen está acá. Lo busco en el diccionario y me dice que es un verbo auristo indicativo activo tercera singular. Eso me dice, de una vez, el diccionario me dice toda la situación gramatical que viene del ego, ¿verdad? Entonces busco el paradigma activo del ego, que lo tengo aquí en pantalla, ¿verdad? Y dice que es un auristo, yo sigo lo que me dice el diccionario, tiempo auristo, aquí está el tiempo auristo. Modo indicativo, aquí está el modo indicativo, voz activa, aquí está en amarillo, ¿verdad? Y la persona tercera singular, este es. Ahí está, es el mismo, ipen. Entonces lo conjugo, yo dije, tú dijiste, él dijo, así es en auristo. Aquí lo tenemos más grande, ¿verdad? Aquí lo tenemos más grande para que usted lo pueda apreciar, el auristo, este mismo auristo, ¿verdad? Está aquí. Yo dije, tú dijiste, él dijo. Un auristo 2, ¿por qué la estructura? Porque es un auristo 2. No sigue la estructura normal, le eliminan el sigma, ¿verdad? Como signo temporal, y entonces es otra estructura diferente, hablemoslo así. Se le llaman auristo 2. Pero la traducción es la misma, dijo, ¿verdad? Dijo, nada más, eso es todo, dijo. Pasamos la diapositiva. Dijo, to paralítico. Entonces, to paralítico lo escribimos en el cuadro para estudiarlo en el diccionario. Busco antropo en el diccionario. Es un sustantivo, dice el diccionario, masculino, que viene de antropos, ¿verdad? Que es hombre. En este caso, to antropo, usted lo ve aquí, viene sin el sustantivo, nada más viene paralítico, que paralítico es un adjetivo. Entonces resulta que to hace referencia a un sustantivo que no está en el griego, pero sabemos que sí está en forma tácita. Si todo es masculino singular acusativo, ¿verdad? Puede ser también neutro, pero lo más obvio es que es una referencia al hombre para el hombre paralítico, ¿verdad? Porque paralítico va a ser masculino singular dativo. Entonces, como paralítico va a ser masculino singular dativo, este que viene aquí va a ser masculino singular dativo. Puede ser neutro, claro que sí puede ser neutro, ¿verdad? Pero el sustantivo que más se adapta es hombre paralítico. Hombre paralítico, entonces tomamos hombre igual que el adjetivo que viene, igual que el artículo, y lo metemos ahí. Para el hombre, así es sencillo. Y luego viene
Paralítico, ¿verdad? Que es el adjetivo de el sustantivo hombre que no está presente. Lo buscamos y obviamente sabemos que, paralítico, que es un adjetivo, dice el diccionario, que en este caso masculino singular dativo, porque hace referencia al hombre que no está, pero sabemos que es ese. Paralíticos, ¿verdad? De ahí viene, y aquí está el paradigma de paralíticos. Pasamos la diapositiva. Tarsi. Tarsi lo escribimos acá en el cuadro, lo busco en el diccionario, me dice que es un verbo presente imperativo activo, segunda singular, viene de tarseo, que es tener ánimo. En este caso, si es un presente, primero traigo el paradigma activo de tarseo, que aquí lo tenemos en pantalla, lo que nos interesa, y dice que es tiempo presente, es aquí, de aquí no se puede salir, que es modo imperativo, es una orden, y ahí lo voy a encontrar en segunda singular, tarsi, ¿lo ve? ¿Qué significa tarsi? Ten ánimo, es una orden, ten ánimo, así está, ten ánimo, así se traduce. Aquí lo tenemos más grandecito, tarsi, lo puede ver, tarsi. Y al estar más grande, pues podemos apreciarlo mejor. Vámonos al otro. Tecnum. Si yo lo busco en el diccionario, me va a decir es un sustantivo neutro, pues está definido. Viene de tecnum, que es párvulo. Lo diferenciamos de ios, que ios es masculino y este párvulo es en neutro. Tecnum, neutro singular vocativo. Este es un caso curioso porque como es el anterior es una especie de orden, ten ánimo, párvulo, digamos, es como más emotivo, entonces como más sentido de admiración. Traemos tecnum acá y resulta que tecnum, como viene ahí, viene en el nominativo, en el acusativo y en el vocativo. Pero el vocativo es el que más se adecua, porque va más con tarsi, ten ánimo, párvulo, con el imperativo, con la orden, ¿verdad? Entonces por eso lo ponemos neutro singular vocativo. ¿Ven? Neutro singular vocativo. Bien, ten ánimo, párvulo, ¿verdad? En signos de admiraciones. Vamos a la otra palabra, afiente. Afiente. Y afiente, si lo busco en el diccionario, es un verbo, presente indicativo pasivo, tercera plural, que viene de afini, del verbo afini, que es dejar, en infinitivo. Busco el paradigma pasivo de afini, aquí lo tengo, y dice que en el presente, tiempo presente, modo indicativo, pasivo, este color celeste es pasivo, y tercera plural, afiente, Entonces, si yo lo hago en presente, después lo paso, lo hago en activo y luego lo paso a la voz pasiva, es dejar. Yo dejo, tú dejas, él deja, nosotros dejamos, ellos dejan. Y si lo paso a pasivo, ellos son dejados. Son dejados. Es lo mismo que decir son perdonados, pero literalmente es son dejados. Tus pecados se dejan atrás. Deja atrás tus pecados. Y aquí lo tenemos ya en grande, si usted quiere tenerlo en el presente. Y estas son las formas que aparecen en el Nuevo Testamento. Son dejados, aparece su, que es un pronombre personal, si nos vamos al diccionario, que viene de su. Aquí tenemos a su, que se va a repetir los tres géneros igual, pero siempre es bueno identificar el antecedente. Su, ¿dónde lo encuentro yo? Aquí. Es decir, lo encuentro aquí en el femenino, lo encuentro. Pero ¿qué es su? ¿A qué se refiere? Se refiere, ¿quién es tú? Son tú, los pecados. Es el hombre paralítico. El hombre paralítico es masculino. Por lo tanto, es un masculino singular genitivo. ¿Ven? Masculino singular genitivo. Pasamos la presentación y nos vamos a amartie. Y lo escribimos en el cuadro. Y entonces lo busco en el diccionario. Amartie
y me dice que es un sustantivo femenino plural nominativo que viene de amartía, que es pecado. Traemos amartía a la pantalla, amartía y o hamartie, como era, no lo pronunciaba, y entonces viene, lo busco, amartie, lo encuentro aquí, amartie, es decir, es un plural, femenino plural nominativo, los pecados como sujeto de oración, como sujeto plural, femenino plural, los pecados, y ahí termina la traducción de Mateo 9:2. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en 9:3.